comunicación y comportamiento organizacional de la gestión minera, ¿no? Vamos a conversar de la administración y la dimensión social individual. En las gráficas del PPT hay bastante información, solamente voy a pasar a describir lo más resaltante. El tiempo es limitado siempre y es necesario que ustedes vayan participando y exponiendo sus experiencias respecto a lo que vamos a conversar, porque eso enriquece el diálogo y además que da una mayor, digamos, capacidad de aprendizaje, ¿no? Como les decía, el comportamiento organizacional a nivel de la comunicación plantea muchos retos. Incluso definir comunicación organizacional es muy amplio porque muchos autores lo hacen desde sus ambientes o experiencias laborales o cognitivas. Por eso es que siempre debemos revisar la procedencia de las teorías, ¿no? Hay teóricos muy connotados como Daniel Chason, David Berlo, que en las épocas del 70, 80, delinearon las dimensiones. Luego más adelante, autores como Indalecio Schiavenato, Irving Robbins, también reconocen la importancia de la comunicación en la organización. Y finalmente los que a esta altura de la vida, de los años 20, escribimos sobre comunicación después de haber trabajado 30, 35 años en comunicación, a través de los libros, los artículos o conferencias que dictamos, estamos siempre refrescando la teoría administrativa. Por ejemplo, ahora tenemos la teoría económica de la administración, más ampliada por el doctor Antón. Tenemos también la comunicación rentable, cuyo material tienen ustedes en su casa, oficina, como una forma de validar de que la comunicación es un recurso tan valioso como lo es cualquier activo de la empresa. El capital intelectual es formado por todos los colaboradores de la empresa, se suma al capital físico, tangible, como es por ahora, ya no tanto la infraestructura, ¿no? Sino la tecnología, el know-how y la inteligencia artificial. Entonces, el tema de administración es una referencia, es un referente que nos debe servir para apuntalar lo que estamos haciendo, el examen final. El examen final es la propuesta de solución ante un problema de comunicación organizacional que ustedes detectaron y están investigando y que terminará con un plan de comunicación organizacional. Para dentro de 15 días se presenta la parte primera hasta la propuesta de cuestionario, ¿ya? Entonces, en todo ello vayan ustedes sumando conocimientos, reflexiones, porque la monografía en sí es un documento que tiene peso académico. Es decir, el desarrollo interno del contenido de la monografía está por capítulos y eso tienen ustedes que abonarlo con teorías de otros autores, no tanto de lo que ustedes piensan, sino que además de eso, lo que ocurre en su empresa, refrendado por autores, ¿no? Hay que poner las fuentes y las referencias. Si requieren más material, les voy a enviar más material. Les voy a enviar 1 o 2 libros más en PDF de comunicación organizacional. Bueno, entonces, si hay alguna consulta o duda, continuamos. Ya estamos 14 participantes en esta sesión. Están invitados a participar en cualquier momento. Ya saben que la dinámica del curso es entregar experiencias que de acuerdo a las conversaciones que tienen la pauta del sílabo, vamos haciendo. Recordar es volver a vivir, ¿no? En la edad que tuvimos hace tiempo,
Yo hace más de 60 años, ustedes de repente más de hace 30 años, hemos podido ir comprobando ciertas características de las personas en el trabajo. Además de saber comunicarse bien, mal o excelente, hay otras características que aglutinan la permanencia de la persona en el trabajo. De ello podemos decir que, por ejemplo, a mayor edad de la persona en el trabajo, hay menor probabilidad de que abandone el trabajo. O sea, cuando pasan más años de una persona en un lugar, cada vez es menos probable que se vaya a retirar de ese trabajo. Entran a tallar muchos factores psicológicos, comportamentales. El trabajo en la organización puede ser agradable o desagradable. Puede haber una resistencia de la persona a irse a otro lugar, ¿no? Por otros factores. Y en ello está su personalidad también. El sexo, ni hablar. Felizmente tenemos muchas demostraciones de que cada vez las damas están siendo más participativas. En este curso, por ejemplo, más opinan las damas. En la esfera política cada día tenemos más mujeres. Yo creo que ya lo del sexo no debería ponerse como una determinante, ¿no? Porque es algo natural, ¿no? El estado civil de las personas sí. Entonces, el estado civil implica en el sentido de que a mayor carga familiar, más responsabilidades, y entonces hay un vínculo ahí, una relación. La antigüedad no tiene mucho que ver con la productividad. Los antiguos, con mayor tiempo de permanencia en el trabajo, pueden trabajar más o producir más o menos. Eso no depende del tiempo de servicio, ¿no? Pero la personalidad es determinante. La personalidad, que es lo que vamos a ir desarrollando después, es importante. En términos de administración, ya ustedes saben que es gobernar, regir, manejar, cuidar, etc. El que administra establece proyectos y los lleva a cabo. Lo que dificulta un tanto las tareas es que la realidad social es una, y además es diversa y compleja. El tema lo tienen ustedes en la vivencia diaria en el campo minero, ¿no? O en la operación minera, o inclusive en la oficina, la presión es muy alta. Entonces la administración tiene objetivos que son, por ejemplo, el análisis del comportamiento de las organizaciones, así como el desarrollo de técnicas y métodos para su conducción, puesto que la administración es una ciencia muy amplia, pero su aplicación ya obedece a métodos de trabajo, a técnicas de trabajo, ¿no es cierto? Donde las personas que están involucradas, directores, dirigidos y dirigentes, por decirlo de una manera, están cumpliendo funciones diversas, ¿no? Hay que hacer algunas actividades, porque el éxito del trabajo, desde el punto de vista de la administración, es cumplir metas, cumplir objetivos. ¿Y quiénes realizan estas metas? Las personas. ¿Y por qué llevan a cabo actividades conducentes al éxito? Porque se sienten predispuestas, motivadas. Entonces, aquí hay que manejar desde el departamento de talento humano, recursos humanos, su talento, su capacitación, su motivación, la disciplina, el éxito, ¿no? Por ejemplo, la disciplina con el método de las 5C, ¿no? Las 5 S, que son mérito de muchas investigaciones para maestría y doctorado, ¿no? Las 5 S se ha convertido en una disciplina, en una forma, en un método de lograr el éxito en la empresa, ¿no? Porque trabajar no solamente significa hacer una tarea, sino estar conforme en el lugar de trabajo. Y no siempre van a tener una persona, por ejemplo, que se encargue de ordenar y de limpiar lo que está en la oficina. Entonces, uno de los hábitos de la filosofía 5S, uno de los hábitos que promulga es orden y limpieza, ¿no? Que debe ser una actitud personal. Y después ya viene la tarea diaria, ¿no? Entonces, por muchos motivos entendemos que la organización
es como gente unida, que tiene una labor común alrededor de equipos, maquinarias y sobre todo objetivos. Todo es este conjunto de personas que están alrededor de estas actividades, las denominamos recursos humanos. Tiene otros nombres más significativos, pero para la época de Fayol, ¿no?, de los años 30, la empresa había recursos nada más, ¿no?, físicos, tangibles y recursos humanos, y había también predisposiciones, ¿no? Predisposiciones. Bueno, por ahí hay una bullita, ya saben de que alguien se olvida de apagar sus micrófonos, no, eso va a salir en la grabación. ¿Qué conjunto de operaciones se pueden hacer según Fayol? Funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, y otras como contables y administrativas, ¿no? Entonces, en el campo que estamos desarrollando, más están las funciones técnicas, las operaciones. Sin embargo, Fayol ya había, digamos, delineado el trabajo de algunas metodologías que más adelante van a tener nombre como Deming, ¿no? Y que nacieron en los años 30. Porque el que administra tiene que prever, es decir, formular el programa de acción. El plan es el resultado. Es como hacer el despacho. Ustedes todos los días, si son directivos o jefes, supervisores, las primeras horas de la mañana, la primera hora o minutos, son para hacer el despacho, para atender lo más urgente, para organizar la tarea del día. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si no, vamos a estar perdidos durante el día y desperdiciando otro recurso muy valioso que es el tiempo. Si se repiten las actividades por error o por descuido, es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero y también desmotiva, ¿no? Por eso que desde el inicio de la tarea debe organizarse la función diaria, ¿no? El mandar, dirigir, es ya una función del jefe, ¿no? El jefe tiene pues la capacidad de conocer sus recursos, de conocer sus objetivos y de acuerdo a su tarea, dar el ejemplo para que todos trabajen bien, rápido y con la menor cantidad de errores posible, ¿no? Recuerden que los errores son importantes, de las fallas aprendemos, pero no podemos estar fallando en lo mismo siempre. Los errores se analizan, se advierte qué puede llevar el error y luego ya no deben cometerse. Lo cual no quita pues la posibilidad que haya la repetición del error, pero tiene que ser en menor magnitud, pero tampoco tiene que ser frecuente, porque si no ya se llama descuido, ¿no? Por eso que la organización, que es lo más importante de la empresa, es una función empresarial. Organizar es ordenar, distribuir, ¿no? Y cada funcionario, cada colaborador en su empresa tiene que hacer organización de las funciones encomendadas. Imagínate que un gerente de una empresa X no organice nada, ¿no? Y esté esperando que otro haga la tarea. Entonces no debería tener el cargo de gerente porque no está haciendo nada. Más bien su no hacer entorpece la tarea, ¿no? Y por eso tiene que coordinar, pues, ¿no? Para lograr la armonía entre los actos y las operaciones diarias, debe coordinarse. Y uno de los elementos de la coordinación es justamente esa herramienta llamada comunicación. Coordinar, delegar. Acuérdense que hay directivos muy paternalistas que lo quieren hacer todo, pero como no tienen tiempo para hacer todo, hacen poco, y cuando lo quieren hacer rápido, lo hacen mal. O si no, está el otro directivo falso, laissez-faire, que no hace nada, deja de hacer a los demás y que se equivoquen los demás para poder establecer, digamos, premios o sanciones, ¿no?
Bueno, y así pues, este tema de la administración es muy importante. Hay un libro que les voy a enviar para que lo puedan tener de referencia, ¿no? Sin embargo, algunos principios generales de esta es la unidad de mando. Es muy importante que quienes reciben las órdenes sepan identificar a un solo jefe, ¿no? A un solo supervisor, a un solo directivo. La duplicidad de mando es lo que genera incomunicación, desanima y desalienta o intimida muchas veces tener muchos jefes, ¿no? La unidad de dirección, que es un conjunto de operaciones que deben tener un mismo fin. Todas las acciones deben estar orientadas hacia un fin, y ese fin está delineado por la misión y está apalancado por la visión, hacia dónde vamos en los siguientes meses, años o décadas, ¿cierto? Entonces, viene otro elemento que es la subordinación del interés particular a el interés general. Prima el interés general, en el sentido de que importa lo social. En todas las actividades, lo social es lo más importante, grupo humano que se va a beneficiar, ¿no es cierto? En la descripción del problema en una tesis, por ejemplo, podemos hablar de dos modos, del modo asertivo o del modo no asertivo para presentar el problema. Pero ¿quiénes son el centro del problema? Aquellas personas que conforman un grupo social que están sufriendo un problema. Por ejemplo, la inseguridad que aumenta los accidentes, ¿no? Acto subestándar y aumento de accidentes. Eso es un enunciado no asertivo, ¿no? Porque empieza por el problema. Sin embargo, ojo, algunos de los docentes que van a tener ustedes de tesis el siguiente curso, el siguiente ciclo, quieren que así se enuncie de modo no asertivo. ¿Qué sería lo asertivo? Decir al revés, ¿no? Con un programa de seguridad basado en el comportamiento, ¿podremos reducir la accidentabilidad? Pregunta, ¿no? Pregunta, con un programa de seguridad basado en el comportamiento, ¿podremos reducir la accidentabilidad? Pregunta. Es más asertivo que decir lo contrario. Entonces ustedes se van a encontrar con docentes que quieren el modo asertivo y otros el modo no asertivo. Al final va a ser lo mismo, pero siempre justamente decirlo de modo asertivo es más eficiente y rentable. Y de eso justamente nos va a venir a hablar la personalidad especialista en resolución de conflictos sociales laborales en las próximas semanas, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, vayan preparando sus preguntas. Ahorita les voy a pedir que lo hagan. Podemos destacar algunos principios generales. La remuneración. ¿Cuál es el precio que ustedes consideran justo para lo que saben, para lo que hacen? ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el precio que están cobrando por su labor? ¿No? Ya sea pago al destajo, ya sea pago por día, por mes, por semana, por jornal, por tarea, etcétera. Siempre hay un precio. Lo que nunca va a faltar es el nivel variable de la satisfacción. Porque muchas veces podemos decir, estoy contento con el precio que me están dando por mi servicio, pero dentro de poco ya no vas a estar contento, ¿no? Porque si el precio no sube, pero los costos de los insumos, de la vida, de la gasolina sube, entonces en realidad tu precio relativo va bajando, ¿no? El absoluto sigue siendo la misma cantidad, pero relativo baja porque cada vez adquiere menos con ese pago, ¿no? La centralización. Se trata de establecer un solo canal para dar las directivas, ¿no? De una sola persona. Si hay varias personas, entonces se tiene que nombrar una que sea el vocero. Si hay una directiva que emite órdenes, funciones, propone actividades,
debe ser a través de una sola persona, ¿no? Para evitar la duplicidad, la jerarquía de cadena escalar. Esto está relacionado a la serie de jefes que tenemos sobre nuestra cabeza, ¿no? Tengo al supervisor, tengo al director de la planta, tengo al gerente, a los inversionistas. Entonces, ¿en qué jerarquía estoy? Cuarto, quinto, octavo, noveno lugar. Más o menos el organigrama nos establece una vinculación horizontal vertical que nos da a entender la capacidad escalar que tenemos, ¿no? Cuando termine esta función o determinado tiempo pase, puedo acceder a una escala mayor. Está establecido que puedo acceder a mayor grado, o de repente la política de la empresa es que aquí solamente los extranjeros pueden ascender, o los apristas pueden ascender, o los X pueden ascender, cosas que están delineadas, de repente no en los manuales, en las resoluciones, pero en el estilo de la empresa sí, ¿no? Por eso es que muchas personas, cuando ya sienten que no pueden escalar más posiciones por ciertas políticas, positivas o negativas, tienen que trasladarse a otro lugar, ¿no? Y todo esto lo vamos percibiendo consciente o inconscientemente. Y finalmente el orden, ¿no? El orden es uno de los elementos vitales para evitar las pérdidas tanto de objetos o materiales como de tiempo en buscarlos, organizarlos. Además, el orden también es una cuestión social, ¿no? Muchos escuchamos de la filosofía popular lo siguiente, ¿no? Si tus ideas están ordenadas, si tus pensamientos están ordenados, entonces tu actividad diaria también estará ordenada, ¿no? Y el orden evita el estrés. El estrés a veces puede ser muy dañino cuando, digamos, es una alta sobrecarga. El estrés es bueno, el estrés es, digamos, una función del cerebro que da beneficio, pero cuando ya sobrepasa los niveles, deja de ser un disestrés para convertirse en un problema de emocionalidad que se va a trasladar a otros componentes como sistema nervioso y el sistema cardiovascular, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí vamos a escuchar sus preguntas. Recuerden que en todas las empresas está ocurriendo este vínculo entre la administración y la personalidad. Hay equidad sobre lo que hago, sobre lo que doy y lo que recibo. Hay lealtad, justicia, benevolencia cuando sea necesario, ¿no? Hay estabilidad de personal que me da tranquilidad. La gerencia debe lograr establecer sistemas que retengan al personal o no, o cómo está funcionando en su empresa, cómo ven el ambiente administrativo, que es la base de lo que viene dentro de un momento, el desarrollo de la personalidad, incentivan la iniciativa a través de talento humano, recursos humanos, la delegación para que las personas puedan desarrollarse, ampliar sus conocimientos. Estoy dentro de un trabajo en equipo, me consideran parte del equipo, o a veces a través de las comunicaciones verbales, escritas no verbales, se da indicadores de armonía, de seguridad, de compañerismo, o no. Todos estos elementos están ocurriendo alrededor de la personalidad de las personas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces les pregunto, mis estimados, 3 intervenciones acerca. Doctor, mi participación. Adelante, ingeniero. Sí, con respecto a lo que mencionaba en el tema de administración de Harry Fallo, ¿no? Precisamente hacia el éxito es muy importante tener como base, pues, la motivación del personal, ¿no? Y es parte del tema también que se había encontrado en el libro y en el capítulo 3 del liderazgo estratégico.
Entonces, darle un sentido de pertenencia, pues, a toda esa gente. Y lo otro es la planificación, ¿no? Todo lo que decía de prever, organizar y coordinar. Pero la clave, creo que para toda organización, para toda empresa, va a estar en la formación de esos equipos de trabajo, ¿no? Y en darle también una mirada de desarrollo a largo plazo o mediano plazo, ¿no? A quienes pertenecen a esa empresa, tanto a nivel profesional como colaborador. Gracias. Correcto, es muy interesante lo que esto está diciendo, ingeniero. Siguiente, por favor. Doctor, Julio Chimbor. Adelante, ingeniero Chimbor. Sí, bueno, trabajar con personas yo lo considero que es delicado, complejo y también en un constante aprendizaje, ¿no? En el día a día, en donde se indica, por ejemplo, que mantener a un equipo de trabajo sólido en lo que quiere para el cumplimiento de los objetivos, se tiene que primar siempre el ejemplo, ¿no? El ejemplo, y como menciona acá Henry Fayol, dice no dejar absolver por detalles, o sea, no desarrollar la desunión, sino al contrario, fortalecerlo, ¿no? Le comento esto porque aquí en el área donde trabajo, aparte de cumplir con los procedimientos, ya se ha hecho una costumbre el tema de la charla de 5 minutos, ¿no? Y también donde se ve los trabajos prioritarios que se van a desarrollar durante el día. Entonces, eso guarda relación con todo lo que usted está exponiendo porque es así, uno no lo puede hacer todo a la vez, ¿no? O querer acapararlo todo, sino al contrario, delegar, y ahí juega un papel muy importante también la comunicación, ¿no? Pero una comunicación asertiva, una comunicación clara, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien pregunte, ¿no? ¿Cómo, si lo puede ayudar y solamente por cumplir puede decirlo, claro, yo te ayudo, pero al final pasa el tiempo y no llega esa ayuda, ¿no? Entonces hay que ser consecuente con lo que uno dice y bueno, el ejemplo, creo que es importante también para fortalecer estos temas de comunicación, ¿no? Sería mi comentario, gracias. Muy interesante. Este trabajo en equipo que debemos tener en la organización, ¿no? Ya sea por diferentes motivos, ¿no? Por temas de repente de que no tienen la afinidad adecuada para realizar un trabajo en equipo o para poder coordinar adecuadamente, ¿no? Por N situaciones, ¿no? Entonces, es bien complejo en realidad, ¿no? Trabajar con un grupo fuerte de personas y llevarlos pues a este fin, ¿no? De trabajo en equipo final, ¿no? Que debe tener una organización. Entonces, yo creo que como un tema general administrativo, trabajar bastante con fomentar el trabajo cohesionado en equipo, ¿no? Es un trabajo arduo, ¿no? Que debemos de repente incidir bastante en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Muy bien, ingeniero Gordillo. Bien, sí, reconocer su participación y sobre todo que estos elementos que corresponden a la administración, que es una especialidad, una profesión, están íntimamente vinculados con la tarea de todos nosotros, ¿no? De repente no somos administradores, ustedes son ingenieros, los otros son psicólogos, los otros son estadísticos, pero algo los aglutina, es la administración. Y ese trabajo de administración está siendo la función de una persona, el gerente, el director, o de repente solo el supervisor. Me refiero a solo en el sentido de que a veces los dueños de la empresa minera no aparecen, los directores tampoco, solamente aparecen cuando hay un problema, o ni siquiera cuando hay problemas, sino cuando las cosas son interesantes para ellos. Entonces, solamente una persona, ya sea el supervisor o un directivo de mando medio, está a cargo de todo, ¿no? Pero él está administrando. ¿Qué administra? En primer lugar, lo más importante, capital humano.
que tiene sus sostenidos y sus bemoles, como ya hemos venido conversando. Y ahora vamos a hablar de su parte interna, la personalidad. Administra recursos físicos tangibles, materiales para la obra, insumos para el trabajo, maquinaria, equipo. Administra know-how, tecnología, experiencia. Y si, como ustedes dicen, lo quiere hacer todo, lo puede hacer bien, pero es una probabilidad bien remota. Si no delega, si no coordina, no lo va a poder hacer bien, porque el ser humano tiene limitaciones. Entonces, una de las responsabilidades de los directivos, directores o administradores es ir formando el espíritu de trabajo en equipo, ir formando la necesidad de tener iniciativa, de que todos sean líderes y que todos siempre sean visibles ante la necesidad, el trabajo diario. Empoderar a las personas para que tomen decisiones correctas en todo momento. Y si no pueden hacerlo, tener la capacidad de decir, no entiendo. A veces es un acto de descuido, de soberbia, creer que estamos entendiendo. Por eso es que a veces debemos hacer el ejercicio. ¿Me podrías repetir nuevamente lo que me estás pidiendo porque no he entendido? Incluso ser un poco humilde en el sentido de decir, no estoy en la capacidad de entender tantas cosas que me pides en tan poco tiempo, ¿no? Repíteme. ¿Por qué? Porque es la manera de asegurarnos de que nos están pidiendo algo que puedo hacer. Y mi cerebro está grabando la información. Pero además, si a eso le adjuntamos una orden, un documento donde establezca lo que tengo que hacer con puntualidad, entonces sí podré decir yo soy responsable de la A a la B, porque está estipulado y se puede medir con indicadores, cantidades, tiempo, resultados. Bueno, entonces muy bien. Eso es lo interesante de esta parte, no descuidar el ámbito administrativo. Aglutina a todos y también nos permite aprender que nosotros tenemos recursos personales, nuestras competencias, nuestra inteligencia, nuestra empatía comunicacional, son nuestros recursos. La personalidad, la animalidad, ¿no? Nuestras mascotas tienen personalidad, entre comillas. Ya hemos hablado en las primeras clases, su comportamiento puede estudiarse, hay psicólogos para mascotas. ¿Y por qué no entonces comprender la magnitud del comportamiento de nosotros como seres humanos de un nivel alto de inteligencia, de emocionalidad, ¿no? Donde podemos, si nos decidimos conocer cómo se desarrolla nuestra personalidad, nuestra emocionalidad, cuál es el valor de esos elementos psíquicos que encierra nuestro cerebro. Y si lo estudiamos para nosotros, de repente así podemos comprender mejor a los demás, ¿no? Es un mundo muy complejo en realidad. Es la suma total de todas las formas que tienen las personas para reaccionar ante otros y ante sí mismos. Las reacciones de las personas están en relación a entornos externos o situaciones internas. No es lo mismo la reacción de un niño ante un evento negativo, puede ser una muerte fatal de algún familiar, que la reacción de un directivo ante la carga de reclamos o de errores que están ocurriendo en la empresa. La magnitud es diferente, ¿no? Una persona que tiene varias responsabilidades, tiene una alta presión, y si no tiene la colaboración adecuada, va a llegar un momento que como un embudo todo se va a cerrar y no va a poder avanzar. Su personalidad se ve afectada y es ahí donde van a salir a relucir los diferentes tipos de personalidades que pueden reaccionar de manera positiva o negativa a estos eventos. Pero confluye todo en la personalidad, que está determinada por la situación en la que se desarrollan las personas. Por ejemplo, si un niño o joven aprende a trabajar bajo presión,
probablemente no va a tener muchos problemas en el futuro. Si a un joven tú lo educas para enfrentar la presión del entorno, le estás dando herramientas para que en su interior se vaya fortaleciendo y endureciendo esa forma de reaccionar ante las presiones negativas o positivas también de la vida, ¿no? Pero si lo tienes en una urna de cristal, de hecho que cuando vaya a otro mundo, a otra realidad, todo le va a chocar. Eso le pasa a todos. A ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado cuando hemos salido de la universidad y nos plantan o nos paramos en el centro del patio de la empresa y uno dice, ¿y ahora qué hago, no? Lo que aprendí en los libros, aquí no lo puedo aplicar. Ese desfase, esa brecha, tiene una reacción, y la reacción, de acuerdo a la situación, se representa por un tipo de personalidad. También influye la herencia, ¿no? Pero en este aspecto no vamos a ahondar porque ya es un tema más psicológico, ¿no? La herencia. ¿Por qué es importante? Sí es importante. Porque en los genes está, por ejemplo, el espíritu emprendedor de las personas, ¿no? Hay personas que son artistas porque sus padres fueron artistas. El 99.9% de artistas hace porque tiene un familiar, un padre, un tío, un padrino que es artista. Entonces, tiene predisposición a tocar el piano, la guitarra o cualquier instrumento. Pero hay casos raros en los cuales, siendo tu padre músico, tu hijo no es músico, ¿no? O siendo tu ingeniero, tu hijo le va a gustar, por ejemplo, el arte. Son casos raros, pero existen. Entonces, no tanto la herencia, sino son las situaciones las que imperan en la ejecución del desarrollo de las actividades normadas por la personalidad. Los rasgos de personalidad son características permanentes que describen a las personas. Un rasgo es algo que ya lo vas a ver de manera frecuente en la persona, que es fácil que lo encuentres tú. Y estos pueden ser de dos tipos, extrovertidos o introvertidos. Ustedes vayan colocándose en extrovertido e introvertido. Si son extrovertidos, siempre van a estar un poco tensos, excitables, inestables, afables, sociables y dependientes. En cambio, el introvertido va a ser más tenso, menos excitable, muy inestable, más frío y más tímido. En respecto al manejo de la ansiedad, los extrovertidos pueden manejar más su ansiedad porque tienen mayor seguridad de sí, tienen mayor confianza de lo que han aprendido y de lo que pueden hacer ante una reacción. Por lo tanto, son más afables, sociables y menos dependientes. Menos dependientes. Es la persona extrovertida que puede decir, bueno, si no les gusta, no les gusta, no pasa nada, me voy a otro lugar. En este aspecto, el introvertido es menos sereno, o sea, es intranquilo, es menos seguro de sí mismo, duda si lo puede o no lo puede hacer, menos confiado, no se adapta fácilmente al entorno, está intranquilo siempre. En el caso extremo del introvertido es el temor a que lo están siguiendo, a que lo quieren matar, ve fantasmas donde no lo hay. Es frío y muy tímido. Entonces, estos son rasgos de la personalidad ante la gran ansiedad y ante la poca ansiedad. ¿Qué es la ansiedad entonces, no? La ansiedad es ese sistema por el cual nuestro mecanismo trata de defenderse. Y dice, yo estoy muy ansioso. ¿En qué ocasiones estás muy ansioso? Cuando, por ejemplo, faltan pocos días para que te cases, ¿no? Muchos de ustedes ya se casaron, algunos se van a casar, pero si han puesto una fecha para casarse el 30 de octubre, tengan la seguridad que estos días son de mucha ansiedad.
a la ansiedad crece días antes de un examen, de una presentación. Y eso es muy determinante, ¿no? Socialmente hablando, por ejemplo, la mayor cantidad de peleas entre las parejas que se van a casar, que ya son novios y que tienen fecha de matrimonio, la mayor cantidad de peleas se dan días, semanas o meses antes de la fecha del matrimonio. Antes no, pasaron 10 años de novios, no hubo problemas, pero los 3 meses previos al matrimonio ocurren una serie de eventos que se llaman las derivadas de la ansiedad. Ese momento de incertidumbre, donde dices falta poco y no estoy preparado, o falta poco y me puedo arrepentir, o lo más simple, ¿no? No alcanzará el dinero para hacer una fiesta adecuada. Y los más inteligentes dirán, ¿por qué voy a gastar tanto dinero en una fiesta si hay muchas cosas que hacer después del matrimonio? O sea, todos esos puntos de vista diferentes aumentan o disminuyen la ansiedad. Y aparece otro problema ya denominado la percepción. La percepción social es justo lo que estoy diciendo. Antes del matrimonio, ¿qué percibes de la sociedad? ¿Te sientes mirado por la sociedad? ¿Te sientes que te van a juzgar socialmente si haces una fiesta grande, una fiesta pequeña, si no haces nada o haces mucho, si te vistes bien o no te vistes bien, si te casas en privado o te casas públicamente? La percepción social es muy fuerte. Para aquellas personas que tienen un carácter introvertido y retrógrado, la percepción social los domina, ¿no? El qué dirán, cómo lo harán. En cambio, para el extrovertido, pero con alta consonancia intelectual, el razonamiento le permite decir, voy a hacer lo que es necesario, ¿cierto? Y si la pareja está de acuerdo, habrá baja ansiedad, y si están en desacuerdo, habrá alta ansiedad. Porque la percepción, ahora desde dentro de ti, como persona, hacia afuera, también es importante. Es lo que crees que ves, es lo que crees que pasa, pero no necesariamente es cierto. Una percepción es un proceso en virtud de lo cual las personas organizan, interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado. Una impresión sensorial es, por ejemplo, cuando tú dices está muy salado y los demás dicen está dulce, ¿no? O tú dices hace mucho frío y los demás te dicen pero sí hace calor. La impresión sensorial es cómo tú interpretas el estímulo que viene de afuera. Ejemplo laboral. Tú puedes percibir que estás trabajando bien, pero los demás perciben que estás trabajando mal. Incluso puede ser incoherente, ¿no? Tú estás trabajando bien, a mayor velocidad produces más, pero los demás lo ven mal, lo perciben mal, porque dicen, está dando un mal ejemplo, porque al trabajar mucho nos hace quedar mal, ¿se dan cuenta? O sea, puede ser incoherente, ¿no? La percepción no significa que sea cierto, es una interpretación. Y así pues, entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer que la percepción está en todas las personas y es de diferente modo como interpretan su realidad, y que hay una percepción personal, pero también hay una percepción social, podemos razonar mejor y comunicarnos mejor. Porque la conducta del hombre se basa en la percepción de lo que es la realidad. Y ya estamos diciendo nuevamente, la percepción no necesariamente es la verdad. Es una interpretación de lo que creemos que es verdad. Y si esa realidad concuerda con lo que estamos percibiendo, la ansiedad va a disminuir para las personas que tienen una personalidad más estable o más extrovertida o viceversa. Entonces, hay una percepción física donde el estímulo del medio está afectado por nuestra motivación, aprendizaje y formas de pensar inclusive, ¿no? Donde la imagen de los demás está influenciada también de esta forma. O sea, el entorno no solamente nos influye a nosotros, sino a los demás. Donde no tenemos que percibir
rasgos o elementos aislados, sino una imagen completa. Y no todos los rasgos tienen la misma importancia. El líder, por ejemplo, de los años 50, 60, se interpretaba como una persona líder, atractiva, imponente, alta, voluminosa, poderosa, el líder desde entonces. Los rasgos de los líderes se han percibido así. Por lo tanto, muy pocas personas decían, yo no puedo ser líder. Pasan las décadas, pasan los años, y entonces la percepción de lo que es un líder en la actualidad es diferente. El rasgo físico no tiene injerencia en el liderazgo visual o visible de las personas. El rasgo intelectual tiene cierta injerencia, pero no es determinante. Mucho menos la posición social ni la contextura de la persona, y ni hablar del sexo, ¿no? Por lo tanto, la percepción social de un líder ha variado de antes a ahora. Hoy en día sabemos que todos podemos ser líderes en cuanto nos decidamos, y que eso va a generar un beneficio para nuestra persona, como para los que nos rodean o nuestra empresa. Muy bien. ¿Qué factores, fíjense, influyen en la personalidad? Primero, el perceptor. Los factores relacionados con el perceptor influyen en lo que percibe. Los factores relacionados con el perceptor influyen en lo que percibe. Por ejemplo, yo estuve pensando comprarme una camioneta Ford Explorer hace pocos semanas o días, ¿no? Pero ayer vi el precio, y no sé si me estoy equivocando, ustedes me pueden decir $75,000, la versión automática, la mejor versión, $75,000. Yo soy el perceptor, y entonces voy a evaluar la situación. Tengo 3 carros, necesito uno más, que se llama la Ford Explorer, que antes era la Honda Pilot. He percibido que la Ford Explorer es mejor, pero ahora viene una percepción más superior. Y si compro un departamento por ese mismo precio, la deuda va a ser igual, $75,000. Pero ¿cuál de los dos tiene más beneficio? Personalmente, lo primero para mí, pero globalmente, familiarmente, lo segundo. Entonces acá aparece lo que se llama el objeto. Las características del objetivo que está siendo observado influyen sobre lo que se percibe. ¿Cuál es el objeto de gastar un dinero que no tienes, puesto que compras a través del banco? El objeto es la satisfacción personal, la gratificación personal, o el objeto es la tranquilidad familiar, ¿no? Entonces, estos elementos se llaman objetos perceptores. Hay una relación entre el objeto y el fondo. Sí. ¿Lo vemos físicamente a nivel de estímulos? Sí. Acá en la imagen, al lado derecho, ustedes ven una anciana o ven una señorita mirando para atrás. ¿Qué ven, por favor? 2 respuestas rápidas. En la imagen ven una anciana mirando de perfil o una señorita mirando hacia atrás. Una señorita mirando hacia atrás. Claro. Para algunos está claro que son ambas imágenes, y para otros será quien mira hacia atrás, o la señorita, y si seguimos preguntando, alguien me dirá, veo a una abuelita mirando de perfil, ¿no? Es una sola imagen, para diferentes personas pueden originar diferentes respuestas. Este es el ejercicio visual, donde a través del contraste, fondo, forma y al orden de los elementos nos pueden llevar a respuestas inseguras o variables. Para unos es la anciana mirando de perfil, para otros es la señorita mirando para atrás, y para otros son las dos cosas a la vez, ¿no? Y ahora esto llevado a la vida diaria. Ingenieros que mueren
porque los explosivos no se activan y perciben de que el elemento, la mecha, se malogró, se acercan y explotan, mueren, ¿no? ¿A cuántos no le ha pasado así? O sea, su percepción, llamada duda de lo que está viendo, le lleva a decir es A, es B o es C. Y las tres respuestas tienen valor, son confiables desde el punto de vista de la persona, pero no del objeto. El objeto, la cosa física tangible, no piensa. Sencillamente explotó porque el proceso de combustión era lentísimo y dio la percepción de que se había apagado. A eso va el análisis de la situación. Nosotros podemos analizar la situación desde una percepción errada o cierta. ¿Por qué? Porque la percepción es lo primero, la primera reacción que tengo ante una persona, ¿no? La primera vez que vemos a una persona, la primera vez que yo los vi a ustedes, la primera vez que ustedes me vieron como rostro, ya se formaron una imagen. ¿Quién es? ¿Cómo es? Y ese primer encuentro, esa primera pantalla, difícilmente se va a borrar, ¿no? Por eso es que la situación de lo que ocurre en el entorno es muy importante. Por ejemplo, dice, ¿no? Llevar un bikini en la ciudad o en la playa. Si en la calle pasea una señorita, con todo cariño, con un bikini, ¿qué podemos pensar? Que no está ubicada. Eso es para la playa. Si en esa misma calle pasea una señorita con una ropa muy cortita, exhibiendo mucho sus partes, ¿no? Superiores e inferiores, ¿qué podemos pensar? O es que se ha salido de la zona donde trabajan las chicas X, o es que así acostumbra a vestir. Pero esa persona puede decir, cuando tú le preguntes por qué se viste así, su percepción social, es porque dice, me siento bien. Pero la sociedad no te percibe así. Para la sociedad le causas sorpresa. Ah, pero hay una respuesta negativa. ¿Por qué me miran? Nadie tiene por qué mirarme. Y entonces empieza el conflicto, ¿no? Pero si sales así, es de hecho que te van a mirar por sorpresa o por malicia. Pero es que no es el momento, el lugar para vestirse así. Y entonces alrededor de ese evento, el bikini en la ciudad, se van a crear una serie de conjeturas que nuestra percepción nos va a permitir conocer. El mismo elemento, ¿no? En la obra, en el manejo de una tolva, de un directivo que va con saco y corbata y los zapatos bien lustrados, no es coherente para el momento. Primero por seguridad, ¿no? Porque no tiene el uniforme en los EPP. Y segundo, porque es incoherente el vestirse de ese modo para una operación donde va a recibir cascajos, piedras, polvo, todo. Sin embargo, yo personalmente tengo un amigo ancachino de Antabamba que sea donde sea que vaya, él está con su saco y su chaleco, corbata. Así sea fútbol, así sea la mina, así sea X lugar, está con, sea verano ardiente, está con su saco, su chaleco y su corbata. Entonces son percepciones personales que se proyectan a la sociedad y que pueden ser para nosotros incoherentes, pero para la persona es coherente, es funcional. Bien, para ir terminando entonces, y a pasar al break, los niños perciben el mundo de otra manera, ¿no es cierto? Ustedes cuando han sido niños, hace poco, percibían la vida de otra manera. Incluso si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿te gustaría volver a ser niño? ¿Y a qué edad quisieras regresar? ¿Cuál sería su respuesta? Por favor, rápido, 2 respuestas. ¿Te gustaría volver a ser niño? A ver, 2 respuestas. Claro. Claro que sí. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la edad ideal que quisieras regresar? 10 años. 10 En años. mi caso.
Claudia, a los 10 años, tú, usted, el otro, 8 años. Jimmy a los 8 años, y entonces... 8 años, 8 años, doctor. ¿no? Porque entre los 5 y 10 años percibimos la vida de otra manera, todo es bonito, tenemos la compañía de nuestros padres, de nuestros abuelos, son los momentos en que recibo más cariño, no me doy cuenta de los graves problemas que hay alrededor, al menos nuestros padres nos tienen en una burbuja, entonces todo es felicidad. Versus el hoy, que tengo que pagar el alquiler de mi departamento, las cuotas de mi auto, la universidad de mis hijos, tengo un vecino que me fastidia a la izquierda porque X, el de arriba también fastidia, hace fiesta esta tarde. O sea, nuestra vida en este momento está muy compleja, ¿no? Y eso es parte del desarrollo de las personas, no hay nada que hacer, no podemos evitarlo. Es complejo. Pero el problema es que no podemos retroceder, ¿no? Más bien tenemos que ir para adelante. Y en eso la psicología nos ayuda bastante, la neurolingüística nos puede ayudar bastante, y sobre todo la comunicación, ¿no? De hacernos más asertivos, más rentables, más eficientes en cuanto a la comunicación. Hoy, cuando ya no hay duda de que hay vida en otros lugares del multiverso, cuando sabemos de que hay otros planetas mejor o peores que los nuestros en cuanto a habitabilidad y ambientabilidad, donde la tecnología nos permite estar comunicados en exceso de repente, pero no podemos decir, no puedo comunicarme, ya no podemos decirle a un familiar, quise escribirte, pero no pude, he querido llamarte varias veces, no, o sea, sencillamente no lo hiciste porque no quisiste, cuando la tecnología es cada vez más barata, está a nuestro acceso, la personalidad sigue siendo ese elemento menos cuidado. ¿Por qué? Yo les pregunto también a ustedes, en su casa, en su familia, ¿cuántas veces al año van al médico? Por una fiebre, por un dolor de barriga, o llevan a sus hijos. ¿Cuántas veces van al dentista al año para que les arregle, les ponga bracket o un cambio de diente, etcétera? ¿Cuántas veces? ¿No creen ustedes que esa respuesta es mayor cuando yo les pregunto cuántas veces al año van al psicólogo? O sea, muy pocos vamos al psicólogo por prevenir, por revisar nuestra personalidad, por ver nuestros problemas mentales, para hacer un conteo de neuronas. Casi nunca tenemos a nuestro cerebro olvidado, no invertimos en el cerebro. Entonces, hay un desbalance entre lo que es las atenciones más importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien, entonces, todo esto ocurre en un ámbito donde el colaborador, desde el punto de vista administrativo, es un valioso capital intelectual que está en permanente aprendizaje. Ese permanente aprendizaje también es variable, porque su comportamiento responde desde dentro de su personalidad o del entorno de la personalidad de los demás, sus percepciones, y también de su necesidad o expectativa de aprendizaje, ¿no? Felizmente la mayoría de nosotros, ustedes quieren aprender más y están evaluando de irse a otra empresa porque ya aquí ya no van a aprender más, ¿no? Y si encima tienen lo que hablamos primero, el techo de crecimiento profesional ya llegó a su tope, o por motivos extraños no me van a dejar progresar más, entonces yo tengo que responder o me quedo o me voy. Pero no puedo estar inconforme, porque es una lucha permanente. Nunca veremos a alguien aprendiendo. Podemos ver los cambios, concepto no observable directamente. Muy bien. Las personas están en permanente aprendizaje. Nuestro cerebro, a eso quería ir, está trabajando aún cuando estamos dormidos y está asimilando conceptos, ideas, experiencias en todo momento, ¿no? Entonces, no necesariamente una persona me va a decir estoy aprendiendo, porque quizás es inconsciente de lo que está haciendo.
pero su cerebro está almacenando información muy valiosa y en el momento que sea necesario lo va a aprovechar. Finalmente, estamos condicionados por muchos factores. El niño de 5 a 10 años está condicionado por el cuidado a veces excesivo de sus padres. Recuerden que, por ejemplo, en algunas latitudes latinoamericanas, ¿qué pasa cuando llevaste a tu hijo el primer día al colegio? ¿No? 4 o 5 años. Lo vas a dejar el primer día de clase. El niño llega a la puerta y ya no quiere entrar. Quiere regresarse con la madre. La madre lo abraza, lo besa y le dice, hijo, papito, entra, vas a tener cariño, cuidado, yo voy a estar acá parada afuera toda la hora, cuidándote, mirando, y el niño entra desconfiado, llorando a la hora. Pero en otra sociedad le dicen, un momento, deja de llorar y escúchame lo que te voy a decir. Hoy es el día más importante de tu vida. Así como que tienes 4 o 5 años y hoy día te portas bien, hoy día haces las cosas bien y entras a alegra tu clase, así va a ser tu vida siempre. Vaya para adentro. Son dos realidades diferentes. Las condiciones son diferentes. Entonces, todo eso ocurre porque nosotros estamos condicionados. Claro, el día de hoy no vamos a desarrollar los pormenores de condicionamiento clásico, pero así como nuestros animalitos o mascotas aprenden a sentarse cuando le damos algo, o previo a darle algo, ese es un condicionamiento. Lo estamos criando de una manera que puede responder, pero en base a un premio. Y en base a ese premio o castigo también aprendemos nosotros. Los seres humanos aprendemos igualito. Cada vez que nos dan algo y me va bien, aprendo, asimilo. Y cada vez que me dan algo y no me va bien, también aprendo los errores de las fallas. Si me dan premios es porque hago las cosas bien. Si me castigan, hago conciencia y digo, sí, lo hice mal, ¿no? ¿Qué es el castigo? No necesariamente a estas alturas de la vida es un golpe, un reglazo, un látigo. Pero los que somos mayores de 60, sus padres, por ejemplo, hemos aprendido bien, nos han condicionado bien con la regla y el látigo, ¿no? Y yo todavía recuerdo a mi profesor Cortijo dándome un reglazo en la mano porque no entregué la tarea a tiempo. Tendría 6 años, qué sé yo. Hoy en día no, la situación ha variado. Si alguien toca a un niño en la escuela, lo denuncian, ¿no? Viene el padre y le hace un juicio al director. Antes era al revés. Si tú ibas a tu casa y le decías, papá, me han dado un reglazo en la mano, el papá te tiraba un cocacho en la cabeza y te decía, sin preguntarte, la próxima, pórtate bien. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de uno u otro condicionamiento? ¿O es que acaso las personas de antes son mejores que las personas de ahora? ¿O al revés? ¿O es que antes la educación era más rígida y se aprendía mejor? ¿O la de ahora, que es muy light, se aprende más o menos? Las respuestas las tienen ustedes, que algunos ya son padres, y por ejemplo, están ante la laptop con su hijo, ¿no? Porque tienen la clase de inglés para el niño, y la que hace la clase es la mamá. ¿Qué tanto va a aprender así el niño? La tarea de los niños lo hacen los padres. ¿Qué tanto va a aprender el niño, no? Son casos extremos, verdaderamente, ¿no? Entonces, todo esto, el estímulo va de afuera hacia adentro, o también puede ser de adentro hacia adentro, porque el estímulo puede ser social. La gente te obliga a vestirte de X manera, ¿no? O tú desde adentro también te estimulas para vestirte de cierta manera. Entonces, tu organismo o reacciona ante esa estimulación. Se siente bien, mal, etcétera, alegre, triste. Y ante eso hay una respuesta. Si estás triste, respondes con melancolía, desgano. Si estás contento con lo que has recibido, respondes con impulso, con ímpetu. Entonces, entre la E y la O hay mecanismos
El estímulo puede llegar disfrazado, indirecto, el estímulo puede llegar fuerte, potente, o el estímulo puede ser débil, ¿no? Y entre la O, organismo, y la R, respuesta, también hay otros filtros. No todo lo que escuchamos llega bien, ni lo que decimos se entiende bien, ¿no? A veces queremos decir algo y la otra persona me entiende mal. ¿Pero por qué? Porque dentro de esa persona ya hay prejuicios, ¿no? Bueno, muy interesante me parece, sus experiencias también. Y lo importante de este elemento es que todos aprendemos. El aprendizaje es parte de la evolución del ser humano. Los que pudieron aprender más, aprendieron a usar el fuego para cocinar los alimentos, se convirtieron en seres humanos porque los alimentos cocinados tenían más proteínas y entonces desarrollaron su cerebro. Los que aprendieron menos se quedaron como animales. Y así socialmente también, ¿no? En la minería, por ejemplo, la minería ilegal, ¿seguirá funcionando siglos más adelante? ¿O es que en un momento va a desaparecer la minería ilegal? Porque es un aprendizaje social, ¿no? Del negocio, del negociante criollo, vivo, ¿no? O la minería informal. ¿Cuál es la tasa de formalidad de los proyectos de formalización minera en el Perú? 5%, 20%, 70%, no, creo que está en el 15% la cantidad de mineros o empresas mineras que se formalizan, porque es parte del aprendizaje social, ¿no? Bueno, entonces, el profesional del CORADA que generó el problema que ya han explicado, a eso se llama reforzamiento positivo. Lo vamos a hacer con una serie de actividades, como son, por ejemplo, mensajes a través de la radio local, videos, boletines, revistas. Lo estamos reforzando y les vamos a decir lo bueno de lo que sucede si es que hace caso a esas recomendaciones. Pero también puede ser negativo. Reforzamiento negativo significa que digas punto aparte, pero si no lo haces, sanción. Descuento, despedida. En una pareja, el reforzamiento positivo del enamorado es atención, cariño, abrazo, beso. ¿Cuál será la respuesta? Reforzamiento negativo, nada de nada y encima indiferencia. Entonces, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo nos pueden llevar a que las personas aprendan. Castigo. No quiero llegar al momento en que te despidas, ¿cierto? Pero si sigues con eso, despedida, cambio de lugar, cambio de trabajo, qué sé yo. Bueno, la extinción ya es un elemento de supresión de algo. Por ejemplo, en la conducta laboral, supresión del contrato. Ya no hay contrato, a eso se refiere, ¿no? Sencillamente. Hay una cláusula que dice que si cometes algún problema de confidencialidad, entonces se suspende este contrato y queda en cero. Eso se llama extinción. Y castigo es sencillamente siempre decirle a la persona que hizo bien las tareas, que es importante, ¿no? Etcétera, de manera continua, programada inclusive, o de vez en cuando, sería intermitente, pero sucede en algún momento, ¿no? A través de la razón, demostrando de que ha hecho bien las cosas con una estadística, por ejemplo, ¿no? De manera discontinua, de vez en cuando lo hacemos, cuando me acuerdo, o cada 3 meses, o cada 6 meses. Entonces, los refuerzos pueden ser programados, de razón o de intervalo, pero tienen que existir, ¿no? Lo cual quiere decir que después del plan de comunicación que ustedes van a plantear, se hará una nueva evaluación para ver si es que ha cambiado la situación y se volverá a cero para replantear otro programa
4 meses más adelante, 6 meses más adelante, porque si no hacemos eso, el problema volverá a resurgir, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso prácticamente tenemos más elementos de juicio para agregarlos a la tarea. ¿Alguna pregunta o duda que tengan, por favor? A ver, en el chat. En el sector de colaboradores, mano de obra directa, un sector de personas al recibir un castigo se ve seccionado o separado de los demás. Muy pocos asumen y saben que deben corregirse y superarse para otra oportunidad. Muy bien. En el sector, el castigo social, exhibible, ¿no? Porque hay 2 cosas importantes. O se castiga públicamente o en privado. Sí. Normalmente los castigos tienen que ser en privado, reservado. Pero cuando se hacen sociales, se publica, en este caso la sanción, por no haber llegado a las metas de productividad, por ejemplo, ¿no? Sanción. Se le quita la bonificación. Por haber llegado a las metas, pero con exceso de fallas, errores, pérdidas de material y exposición negativa de la salud física, descuento, sanción, interrupción del trabajo. Sí, en la obra hay muchas situaciones en las cuales tenemos que sancionar, porque la sanción es la que recibimos todos los días, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un compromiso de pagar el IGB todos los meses, ¿no? Porque lo has fraccionado y no lo pagas. Sanción. O sea, la sanción es algo permanente. Estás conduciendo tu Honda Pilot o la que yo quiero, la Ford Explorer, y me paro en la línea de calzada, ¿no? Y dice 200 multas, más de 1 millón de soles en multa, ¿no? Y no le pasa nada. Eso está enseñando a otras personas de sus mismas condiciones que pueden tener acumulación de multas y no les pasa nada. Eso se llama castigo social, que genera un aprendizaje negativo, ¿no? Y es incomprensible, ¿no? Porque uno como conductor particular apenas comete una falla ya está preocupado por pagar la sanción, o apenas cree que ha cometido una falla ya es un momento de inestabilidad emocional, porque dice, caramba, me excedí de la luz, de la velocidad, ¿qué pasará? En cambio, hay personas que están acostumbradas a cometer errores, delitos, y encima no les pasa nada, ¿no? Muy interesante. Me llamo César Vargas y yo soy un especialista en el líder enseña con el ejemplo. El día de hoy estaremos hablando de este tema tan importante. Y antes de iniciar con mi video, te daré a conocer el significado de la palabra ejemplo en una sola palabra. La palabra ejemplo significa referencia. ¿Cómo así? Mira, si yo adopto el comportamiento o las virtudes de alguien, quiere decir que esa persona para mí es un gran referente, un gran ejemplo a seguir. Sabiendo esto, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo tú puedes saber que estás siendo el ejemplo correcto en tu grupo? Mira, para ello te voy a dar a conocer 2 palabras muy importantes. Número 1, actitud, y número 2, conducta. Mira, actitud es tu forma de ser, cómo eres tú en tu grupo. Y la palabra conducta es el comportamiento que tú tienes en un grupo. Mira, tú tienes que saber diferenciar estas 2 palabras. ¿Por qué? Si tú observas que en ese grupo que tú estás liderando, están adoptando o tienen las mismas actitudes o conductas que las tuyas, felicidades. Quiere decir
que tú para ellos eres un gran líder o un ejemplo a seguir. Mira, para ello te voy a dar 2 tips muy importantes. Como bien sabemos que la primera impresión que una persona se lleva es por la vista. Así es que mi primer tip para ti es que tú sepas cómo vestirte, ya que esto formará un gran impacto en ellos. El tip número 2, y muy importante, te voy a mencionar, es que nunca, pero nunca te apropies de los éxitos que logres junto a tu grupo. Al contrario, sepa compartirlo. ¿Cómo lo hago esto? Mira, nunca digas yo lo he logrado y tampoco digas nosotros lo hemos logrado. Lo mejor que tú puedes decir frente a esto es que ustedes lo lograron. Eso hará que ellos vean un gran ejemplo en ti como líder. Mira, para ello, un líder tiene que tener muchas cualidades. Y yo te voy a dar a conocer 6 cualidades muy importantes que no deben de faltar en ti. El número 1, que sería el conocimiento. ¿Pero por qué el conocimiento? Mira, te explico. Un líder no nace, al contrario, un líder se hace. ¿Cómo? Adquiriendo conocimiento, capacitándose, preparándose. Esto hará que tú como líder tengas mucho conocimiento en el tema de liderazgo y esto sumará muchos puntos para ti. La cualidad número 2, que es íntegro. Tú como líder tienes que ser íntegro con tu grupo. ¿Cómo hago esto? Mira, te doy un gran ejemplo. Si tú quedas una hora específica con tu grupo para poder reunirte, tú no puedes llegar ni antes ni después de la hora que tú indicaste. Tienes que llegar a la hora que tú indicaste. Esto hará que ellos vean una gran responsabilidad en ti y como persona tú cumples tu palabra y eso hace que tú seas íntegro con tu grupo. Cualidad número 3 sería la carisma. Así es que, mira, la carisma o el ser carismático en un líder es muy importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que generar confianza en tu grupo, más no generar temor o miedo. ¿Ya? Mira, punto número 4, empatía. Tú tienes que ser empático en tu grupo. ¿Cómo así? Tú tienes que ser capaz de sentir lo que tu grupo está sintiendo y formar parte de ella. Y la cualidad número 5, que sería creativo. Es muy importante ser creativo. Tienes que ser capaz de crear herramientas que faciliten o minimicen esa distancia para poder llegar al objetivo donde ustedes quieren llegar. Y la cualidad número 6 y el último que te recomiendo es ser motivador. Es muy importante, ya que para llegar a un objetivo junto con tu grupo, no todo será color de rosa, ya que habrá muchas dificultades. Y es ahí donde tú actúas como buen líder, haciendo que tu grupo se sienta capaz de vencer cualquier dificultad que se presente. Es ahí donde tú motivas a tu grupo. Gracias por llegar hasta este punto. Antes de finalizar con mi video, quiero decirte que tú tienes ese gran potencial y puedes ser ese gran líder que tú quieres ser, demostrando con tus propios ejemplos. Muchas gracias por ver mi video y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero Vargas. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo está? Muy bien. Entonces, continuamos. De mi parte, me parece muy bien la presentación, el esquema que ha utilizado, otro trabajo. ¿Algún comentario? Vayan haciendo, por favor, para ir avanzando. Ahora tenemos el trabajo del ingeniero Chimbor. Un momentito, por favor. Buenos días, les saluda Julio César Chimbor Esquivel, ingeniero metalurgista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad tengo el agrado de exponer el tema El líder enseña con el ejemplo. Esta exposición va dedicado a mis compañeros de la maestría en gestión minera y al doctor Pedro Peña.
haciendo mención también al libro Liderazgo Gerencial de la editorial Peñalba Editores. El líder enseña con el ejemplo. Un ejemplo de liderazgo es aquel jefe de departamento que escucha las opiniones e ideas del equipo bajo su mando para conseguir entre todos asentar nuevos y mejores proyectos. Otro buen ejemplo de liderazgo es cuando un líder sabe motivar al equipo y les permite ser creativos. Líder es quien transmite seguridad, apoyo, conocimientos, pone el ejemplo y reconoce los logros de otros. Un buen líder constantemente se está preparando, leyendo y se compromete a ayudar y servir. ¿Qué nos enseña un líder? Un líder enseña a hacer, haciendo. Un líder enseña sin egoísmos, lo que sabe hacer bien, no teme que aprendas y te lleves el conocimiento. El líder comparte su conocimiento. ¿Qué es lo que no debe hacer un líder? 5 hábitos que un líder debería evitar. Propiciar la división del equipo, dar por sentado que su equipo sabe lo que quiere, cerrarse a nuevas ideas, no reconocer el trabajo de su equipo, no delegar responsabilidades. La humildad juega un papel muy importante. Ningún puesto nos da el derecho de no ser amables con los demás. El liderazgo es para servir a los demás, para aportar, para crear un mejor ambiente y para crear más líderes. Lo que algunos creen que es liderazgo, que es solo dar órdenes o tener una posición de poder. Pero lo que realmente es el liderazgo, una persona que se involucra con los siguientes temas: empatía, que sabe escuchar, aprendizaje continuo, planeación, influencia, pasión en lo que hace, flexibilidad y adaptación. Formar otros líderes y todo ello de la mano de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es el ejemplo? Viene a ser el comportamiento que se toma como referencia para realizar una tarea similar. Dentro de los ejemplos de liderazgo debemos de tener en cuenta que esto involucra a las actitudes. Las actitudes están más relacionadas a temas de personalidad, los cuales se mencionan las siguientes actitudes y son muy importantes a tener en cuenta. Muestras vulnerabilidad, aceptando que no eres perfecto y que cometes errores. El líder debe poner el ejemplo, así que si eres auténtico y honesto, cuando tus colaboradores cometan errores, será más sencillo para ellos ser lo suficientemente abiertos como para decir me equivoqué. Valoras la diversidad de personas y las haces sentir más seguras. Debes recordarles que son un equipo y que los logros y riesgos son compartidos por todos. Muestras compasión. Las personas empáticas tienen la capacidad de sentir lo que otros sienten, pero las personas que tienen compasión no solamente se ponen en los zapatos del otro, sino que actúan para disminuir o aliviar los sentimientos negativos. Eres abierto y transparente, mantienes a tu equipo informado y entienden exactamente el porqué de sus funciones, cómo ayudan a los objetivos de la empresa y qué pasaría si no desempeñan correctamente. Competencias intelectuales. En la toma de decisiones hay que ser creativo, buscar siempre la solución a los problemas, no enfocarse en el problema. Atención a las personas, memoria y concentración. Competencias interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación, proactividad. Personales, comportamientos y actitudes, orientación, ética, dominio personal, inteligencia emocional, adaptación al cambio. ¿Qué capacidades debe tener un líder? Técnica, forma de organizar para obtener resultados, analítica, resultados tangibles, capacidad humana, hacer referencia al trabajo con personas, intuir y mostrar sensibilidad hacia los sentimientos. Cualidades. ¿Qué cualidades debe tener un líder? Asertividad, sin perjudicar ni agredir los derechos del resto de integrantes del equipo. Proactividad, actuar rápidamente para evitar complicaciones futuras. Empatía, ¿qué sienten los integrantes del equipo? Ética y credibilidad, valores, ser consecuente en lo que se dice y lo que se hace. Conocimiento de comunicación, escuchar la opinión de todos. Ser creativo, debe ser capaz para trabajar y también ser capaz de recoger todo el conocimiento.
adaptarse al cambio con flexibilidad, aprender de lo que no funcionó para cambiarlo, mejorarlo y volver a empezar. Motivación es la cualidad más importante que debe de tener un líder y engloba todas las cualidades. Otras cualidades que debe de considerar un líder: innovación constante, inteligencia colectiva, metamorfosis, liderar el cambio, inteligencia emocional, habilidades blandas, persuadir, influir y convencer a los demás para el logro de los objetivos, y tener conectividad en inmiscuirse con la tecnología. Siempre desde pequeño nosotros vivimos bajo la imagen del padre, de la madre, y tratamos de ser igual que ellos. Entonces, tener en cuenta que el comportamiento de un líder, de lo que dice y lo que hace, es muy importante para que todos los trabajadores del equipo trabajen de forma conjunta para el logro de los... Muy bien, entonces hemos escuchado el trabajo del ingeniero Julio Chimbor. Me parece muy bien, en el sentido que ustedes están avanzando y que van afianzándose en el trabajo, digamos, que va a ser cada vez más frecuente en su tarea. Ahora vamos a ver el trabajo del ingeniero Cárdenas Guamaní. Si hay alguien que no lo haya presentado todavía, tiene 2 días para presentarlo. Por supuesto, ya no va a ser con 20, ¿no? Recuerde lo que hemos estado conversando sobre aprendizaje. Uno en todo momento va aprendiendo. Y si es posible agradecer el aprendizaje, mucho mejor, ¿no? Por eso en esta vida es necesario enrolarse, afiliarse a aquellas personas o grupos de personas que nos pueden hacer crecer más, ¿no? Y también tener la misma predisposición con aquellos que están tratando de crecer y que no encuentran un ejemplo, ese ejemplo de un líder que necesitan apoyarlos. Al respecto, la otra semana tenemos la presencia del doctor Orlando Díaz López, presidente de la SIAC, que es la Sociedad Internacional para el Aprendizaje y Conocimiento, a la cual todos ustedes están invitados formalmente, que es una institución que dentro de poco va a tener su revista indexada, donde ustedes van a poder publicar sus artículos científicos. Es una institución que convoca a muchos profesionales del mundo, y a través de sus contactos ustedes nos van a ampliar un poquito. Jóvenes, muy bien, el día de hoy han participado. Me parece que es interesante el trabajo que estamos resolviendo. Los quiero felicitar, y es todo por hoy.